Bienvenidos a Alimentos y Emociones Podcast. Soy Claudia Unot. Acompáñame a hablar sobre temas de conducta alimentaria, la relación que tenemos con los alimentos y cómo saciar nuestro apetito. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que sí me puedan escuchar. Aquí desde Mérida los saludo. Vamos a empezar a hablar con la doctora Pame Basulto, a quien en un momento voy a invitar a que se una a esta conversación, que nos va a platicar sobre como nutriólogos y como médicos cómo podemos trabajar sobre el estigma de peso. Le voy a dar la entrada para poder empezar. A ver, vamos a ver. Yo creo que ya no tarda en entrar para que todos los que se están conectando. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y Muy tú? Qué bien, gusto. ya sé. Aquí desde tus Sí, tierras. qué rico, estás sufriendo el calor. No, estoy en un lugar con aire acondicionado. Espero que no se escuche mucho ruido. No, no se escucha, fíjate, se escucha bastante bien. Ah, qué bueno, porque traigo los audífonos. ¿Cómo estás, Pame? Qué Bien. gusto. Sí, ya era, urgía vernos así. Oye, pues estamos aquí, o sea, reunidos hoy porque la verdad tenía muchísimas ganas de platicar contigo sobre todo el tema de estigma, de sesgo de peso y, o sea, discriminación y todo esto. Y bueno, como salieron las guías americanas de pediatría, ¿no? Para obesidad y adolescencia, eso como que empezó la conversación, ¿no? Entre las dos, pero la verdad, o sea, aquí está el foro. Bienvenidos a todos y ¿qué nos cuentas? ¿Por dónde Pues, empezamos? Oye, no, ¿sabes qué? ¿Sabes dime, qué? dime. Bueno, no, primero déjame decir una cosa, ya que me estoy haciendo bolas. Bueno, un gustazo que estés aquí, Pame, y bueno, para quien no conozca a Pamela Basulto, la verdad, bueno, síganla en sus redes, es una maravilla, me encanta todo lo que transmite, es médico, es nutrióloga y tiene una maestría en nutrición clínica del INPER, aparte de hacer muchas cosas y curiosidades. Así es que bienvenida. Gracias. Y la otra es que yo creo que, ¿sabes qué? O sea, para los que no saben mucho del tema, quizás sea como importante hacer, para mi gusto, como definiciones, ¿sabes? De cuál es la diferencia entre sesgo, entre estigma, qué es discriminación de peso, todo este tipo de cosas. ¿Cómo ves? Muy bien. Para los que no me conocían, pues, hola, mucho gusto. Este, No pues, te escucho muy bien. No sé si sea yo o te escucho como entrecortado. ¿me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? ¿Ustedes por ahí? Ya, ahora sí, algo Ok. pasó. Entonces, ¿no me escuchó? Se oye como entrecortado, pero no sé si soy yo o si eres tú. A ver si alguien aquí nos está diciendo. eh, no, te escucho como yo te escucho entrecortado. A ver, voy a quitar. voy- Ok. A ver, ahora sí. ¿Me escuchas bien? ¿No? No. Ay, Y yo. qué raro. A ver, no sé si soy yo. Lo que pasa es que me da un poco miedo quitarme ahorita A ver, me voy a quitar esto, pero a ver si no se oye muchísimo. Me voy a quitar, a ver. Yo, pero Ahora sí, ya sí te escucho. Nada más, no sé si se oye así, ya sabes, música por todos lados y bueno, ok, a ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? sí, creo que sí. Ok. No, no te escucha, siguen diciendo que no se No me escucha. escuchan nada. Es que no sé, pero No, estamos. sí se escucha, pero se escucha como entrecortado.
A ver. Sí, ya. O sea, ya me escucho bien, clarito, sin corte. Ahora sí, ya. Ok. Ya. Que no sé si es que mi celular está... Bueno, entonces, como te decía, ¿no? Creo que es... lo que decías que es bien importante que hacer como esa distinción de qué es una cosa, qué es sesgo, qué es estigma y qué es discriminación, porque creo que, al menos a mí me costó como mucho trabajo entender esa ¿no? Hasta que no fui leyendo literatura de qué es exactamente cada cosa. Entonces, empezamos como lo más... Que el sesgo son todas las actitudes obviamente en torno al peso, ¿no? Al peso de la... Ese es el más chico, el sesgo. Que todos podemos tener sesgo de peso, claro, ¿no? De ahí nos escalamos al siguiente nivel, que es el estigma, ¿no? Que es el estigma prácticamente es esa manifestación del sesgo de peso, ¿no? Son todas ya, ¿cómo se manifiestan esos ese sesgo a través de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos comunes en torno a los cuerpos, ¿no? Que las con cuerpos grandes se alimentan mal, ¿no? Solo comen comida chatarra, no hacen ejercicio, son desidiosas, ¿no? Y obviamente el estigma de peso se considera una injusticia social y una determinante social de la salud, ¿no? O sea, sabemos que hay muchos determinantes, el estigma de peso forma parte de estos determinantes. Y luego ya para acabar como con el nivel más alto, que es la discriminación, que ya es literal el trato injusto hacia las personas por su peso, ¿no? Pueden ser mediante acciones físicas o verbales, ¿no? Y pueden reflejar muy sutil o ya como algo que realmente afecta, ¿no? O sea, ya como muy directo, ¿no? Entonces, eso es Bien. A mí también me cuesta mucho trabajo, o sea, como que o sea, lo puedes leer, lo puedes entender, puedes, o sea, a la hora de que lo estás leyendo sí entiendes, pero ya, o sea, gracias por esta definición porque creo que sí es súper, súper importante, ¿no? O sea, yo, o sea, yo cuando quería hablar contigo era, o sea, me interesaba muchísimo como esta parte de, eres médico, también eres nutrióloga, o sea, tienes la maestría en nutrición, clínica, y ahora, y ahora digo, bueno, ¿qué pasa? O sea, cuando yo descubro, sabes, como trabajador de la salud, que, que yo, o sea, que yo discrimino a las personas por su peso, o sea, por el entorno que me ha rodeado, que yo también tengo sesgo de peso, ¿sabes? Y te lo digo como de una forma muy personal, porque a mí me pasa, sí, me pasa mucho, o sea, y que es algo automático porque llevas, por un lado, digamos, por la generación a la que pertenezco, o sea, fíjate, estaba pensando ahorita que venía pues a Mérida, estaba en el avión, este, yo soy hija de una mamá inglesa, ¿sale? okay. Y que tenía 18, mi mamá tenía 18 años cuando yo nací en el 65, ¿sale? Y era la época de Twiggy, y es inglesa mi mamá, ¿sale? Entonces, pues Twiggy es esa, ¿sabes? Esquelética, eh, modelo inglesa, que fue la que generó, ¿sabes? Toda esa como carrera hacia una figura, pues, y como significa en inglés, ¿no? Twiggy, o sea, como palo, ¿no? Entonces yo viví, pues, como, pues, hija de una mamá inglesa, ¿sabes? Pues, que había que ser como Twiggy, entonces, pues, todo ese escenario pues, de dietas, ¿no? Y de esa era la imagen y de ese es el peso que debes de tener. Entonces, o sea, para alguien o sea, es más de la generación que sea, pero en mi caso, o sea, yo te puedo decir que es algo que realmente, ¿sí me entiendes? O sea, lo viví, lo chupé, lo viví toda mi vida y entonces pensar en que alguien puede tener un cuerpo diferente, o sea, es algo que es algo que me cuesta, me sigue costando y me ha costado mucho trabajo. O sea, ¿cómo lo trabajo, sí? O sea, ¿cómo lo trabajamos? Creo que esta es como una de las partes más complicadas como profesionales de la salud, porque si bien, sí, como tú dices, venimos de una cultura que alaba la delgadez y que siempre hemos relacionado
que las conductas de autocuidado se ven como restricción, ejercicio compulsivo, ¿no? O sea, si no estás a dieta es porque no te cuidas, si subes de peso es porque te descuidaste, ¿no? Todas estas ideas que tenemos, sobre todo las mujeres desde muy chiquitas. Y luego entramos a una profesión, llámese de nutrición o medicina, ¿no? O sea, las dos son igual de estigmatizantes, en las que nos enseñan, pues, a no, punto número uno, a no creerle a los pacientes, ¿no? O sea, digo, esto como los médicos, bueno, no sé si más que los nutriólogos, pero sí no creerle al paciente, ¿no? O sea, de todos los pacientes mienten, ¿no? Esta frase que decía Doctor House siempre, ¿no? Todos los pacientes mienten. Entonces, si el paciente va a tu consultorio y tú le diste una dieta y no perdió peso, es porque me está mintiendo, ¿no? Entonces, todos los pacientes mienten. ¿Para qué me voy a yo a desgastar con el paciente en la consulta si de todos modos no me va a hacer caso, si no va a seguir mis indicaciones, ¿no? De hecho, no me acuerdo si tú hablabas de esto o dónde lo escuché, pero hay estudios que dicen que no solamente los médicos o los nutriólogos pasan menos tiempo en consulta con sus pacientes grandes, sino que ni siquiera los miran a los ojos, ¿no? Entonces hay como muchas señales bastante alarmantes de cómo es de diferente una consulta con una persona con un cuerpo delgado a una persona con un cuerpo grande, ¿no? Entonces, si de por sí ya traemos esta cuestión cultural y luego en la carrera nos están bombardeando con este tipo de ideas, pues es bien complicado quitarnos esta cultura que ya traemos, ¿no? Que aparte se refuerza con un montón de evidencia científica, ¿no? O sea, cómo se relaciona la obesidad con ciertos movimientos o con factor de riesgo, que es una enfermedad, o sea, todo lo que escuchamos, ¿no? Entonces, es un reforzamiento constante. Evidentemente, escuchamos algo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar, pues nos hace todo el cortocircuito, ¿no? Que creo que es ahí donde muchos hemos estado, ¿no? O sea, esto no es como que yo lo haya hecho todo el día. Yo era igual una nutrióloga que pesaba a sus pacientes, que daba dietas, que hacía que, y me preocupaba porque mis pacientes bajan de peso, ¿no? Pero ha sido una transición de 3 años, literal, o sea, desde que inició la pandemia. Entonces, claro que no es sencillo, ¿no? O sea, porque como tú dices, ¿no? A veces yo misma me cacho como con estas ideas o como juzgando otros cuerpos o juzgando otras alimentaciones, ¿no? O sea, porque ya estamos bien acostumbrados a ver el plato y decir, güey, todo eso se va a comer o de verdad Sí, va. sí, Entonces, sí, es muy las complicado. policías. Pero lo importante es darnos cuenta, ¿no? O sea, darnos cuenta y Así es. hacer esa reflexión ajá, o sea, identificar nuestros propios sesgos, ¿no? Sí, y yo creo que eso es súper importante. O sea, finalmente es como toda terapia, ¿no? O sea, si no lo reconoces, o sea, no puedes ni siquiera resolver el problema. Y para mí este tema o sea, es súper delicado. Bueno, yo creo que para todos, pero me doy cuenta que, o sea, si no lo pongo sobre la mesa y si no digo, a ver, es que tengo un problema aquí, o sea, sí tengo un problema yo, o sea, entonces nunca lo voy a poder cambiar. O sea, a ver, esto está aquí, ¿qué es? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Y la otra es que, bueno, tal vez sea muy fácil hablar sobre el tema, pero yo nunca he vivido en un cuerpo grande, no sé lo que es. Entonces también desde ahí, o sea, también digo, bueno, es como hablar del privilegio blanco, ¿sabes? Cuando siempre he sido blanca, pues finalmente pues es así como tú te paras o no, o hablar de, ya sabes, de racismo y discriminación de ese tipo, y cuando yo siempre he sido blanca, y no solo soy blanca, o sea, soy, ¿sí me entiendes? Mitad inglesa y colonialista, o sea, olvídate, tengo hasta tela de dónde cortar, ¿sí? Entonces dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le hago aquí para empezar a sanar estas relaciones y ayudar a mis pacientes y bueno, ayudar mucho a mis alumnos, ¿no? A tratar de también de entender que estamos viviendo en un mundo diferente, que sí tenemos la oportunidad también de poder tomar en cuenta que no todos estamos metidos, no seguimos en el mismo paradigma, ¿no? A ver, por aquí hay una pregunta, déjame ver. Ok, ok. O sea, ¿qué podemos hacer frente a dice Gabriela Llamas, dice, ¿qué podemos hacer frente a un médico gordofóbico? Salir con un palo de Es súper complicado. poner Porque una pancarta. digo, obviamente una cosa es qué puedes hacer tú como profesional de la salud con tu colega y otra cosa es qué puedes hacer tú como paciente, ¿no? O sea, digo, obviamente para con los pacientes lo primero es reconocer que tenemos derechos como pacientes, ¿no? O sea, que el consultorio en el momento de la consulta, esa consulta es nuestra,
nuestra, ¿no? Y que nosotros somos autónomos y tenemos todo el derecho y estamos en todo nuestro derecho ¿cómo se llama? De cuestionar al médico, ¿no? O sea, digo, de hacer que el médico nos explique bien qué es lo que está pasando, por qué me está recetando este medicamento, por qué me está pesando. Si yo no quiero que me pese, le puedo decir, oye, es muy necesario que me peses. Si es muy necesario, por favor, que sea peso ciego. O sea, este tipo de cuestiones que siempre, evidentemente, hemos vivido bajo una medicina muy patriarcal, en donde el médico es casi Dios y yo no puedo cuestionarlo, ¿no? Entonces, es bien complicado también como pacientes quitarnos esta idea de que lo que el médico diga es santa palabra, ¿no? Entonces, sí podemos cuestionarlo. Dime. Pero estás hablando de perdón, o sea, es que se me viene ahorita, o sea, estás hablando también de un paciente súper empoderado. Claro, no, sí. O sea, estás hablando de un paciente que sabe lo que quiere. Yo pongo este ejemplo siempre, o sea, cuando me quería embarazar y quería tener a mis hijos, era así como, a ver, la que va a parir soy yo, ¿sale? Entonces, yo voy a decidir cómo yo quiero tener, no, o sea, a mí no me vas a decir cómo me tengo yo que acostar en una plancha, ¿sabes? Y poner los pies en los estribos para que tú estés cómodo. Pero eso no era muy común, ¿sabes, Pame? O sea, y ni es muy común tampoco que encuentres, o sea, bueno, no sé, estoy diciendo una cosa espantosa y por eso lo pongo también aquí sobre la mesa, o sea, ¿qué, qué, qué tan empoderados nos sentimos también dentro de la estructura de salud, si me entiendes, para poder decir, a ver, yo vengo aquí, estos son mis derechos, ¿sale? ¿Y cómo le hacemos también nosotros? A ver, fíjate, yo le digo mucho a mis alumnos, ¿cómo le hacemos nosotros, o sea, para ser los que ayudamos a los consultantes, ¿sale? A que cambien también no solo su forma de ser, sino su speech y lo que piensan también de nosotros como nutriólogos, ¿sabes? De lo que nosotros podemos hacer. Porque si los pacientes o los clientes o los consultantes piensan que nosotros lo que nos dedicamos es a bajar de peso, es porque nosotros se los hemos inculcado en años y años y años de trabajo. Entonces, algo estamos haciendo mal, ¿sabes? Porque ¿cómo cambiamos ese speech? Bueno, quizás es la misma solución, pero sigue siendo la misma cosa. Entonces, ¿cómo empoderamos al consultante? Es que, ¿sabes qué? Creo que en esta parte nuestro gran miedo, y lo entiendo perfecto porque yo igual estuve en ese punto de ese miedo, es, bueno, si viene mi paciente a la consulta con la intención de que yo le dé un plan de alimentación y de que yo lo pese y de que yo le diga cuál es su peso meta saludable y demás, si yo le digo que no voy a hacer eso, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, creo que obviamente ahí... Bueno, yo no tengo problema, pero esa no es la parte que me cuesta problema, que me cuesta trabajo, pero mucha gente sí, ¿qué tienen que Porque hacer? aparte es lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? O sea, Claro. obviamente somos expertos en dietocálculo y todas las fórmulas de memoria y los equivalentes y cuántos gramos de proteína, o sea, somos súper expertos. Ya se me olvidaron. Y cuando nos dicen, ok, esto lo podemos dejar en segundo plano, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no, pero digo, ya después de la maestría me cayeron muchos veintes, yo creo, ¿no? De no todos los pacientes están listos para iniciar la alimentación, no todos los pacientes tienen que ir con un plan. Hay pacientes que jamás les vas a dar un plan de alimentación, ¿no? O sea, que el hecho de que en las escuelas nos empiecen a formar como verdaderos promotores de la salud y no como dice Sabi, ¿no? Que como expertos en el peso, ¿no? Porque el peso, ¿no? Entonces, creo que desde ahí está pues el problema, ¿no? Cómo nos han educado y cómo ha sido nuestra formación académica. Y obviamente cuando salimos al mundo profesional, ya decimos, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? O sea, entonces sí, obviamente es importante cuestionar nuestros propios sesgos y reflexionar en cuáles son esas creencias hacia el peso que tenemos, hacia el peso de nuestros pacientes, ¿no? Porque solemos relacionar mucho con que estigma de peso es que yo trate mal al paciente en la consulta y la realidad es que no es así. O sea, el estigma de peso son muchas cosas más que no tienen que ver con tratar mal al paciente en la consulta, ¿no? Entonces, comenzar a cuestionarnos, sí, y sí a buscar otras estrategias. O sea, sé que yo lo digo muy fácil, pero es comenzar a buscar otras herramientas que nos sean útiles en la consulta, ¿no? O sea, que claramente ¿Cómo cuáles? Digo, yo gracias a mis papás y al trabajo que he hecho, no he tenido como esta capacidad económica tal vez de pagar ciertos cursos, ¿no? De que obviamente que en los cursos te dan herramientas, he tomado cursos contigo, ¿no? O sea, cursos con Sabi, ¿no? Pero al final de cuentas, esto es un privilegio, ¿no? Pero, gracias al cielo, Claro que sí. ya cada
vez hay más cuentas en Instagram que comparten material, que digo yo, creo que sí lo sabías, ¿no? Tengo un grupo de Telegram en donde tenemos sesiones mensuales que hablamos de estas herramientas que podemos aplicar con nuestros pacientes desde un enfoque no centrado en el peso, ¿no? Entonces, sí es cuestión de buscarle, ¿no? Y buscarle y leerle, pero sí hay otras opciones para comenzar a cambiar un poco nuestra práctica, ¿no? Sí, yo creo que y de seguirnos formando, o sea, y de seguir creando y de seguir aprendiendo, o sea, porque no, si me entiendes, yo me siento medio dinosauria, ¿no? En las cosas que hago y al mismo tiempo digo, sí, yo puedo cambiar, o sea, todos podemos cambiar. Entonces, debe de haber como o sea, es esa hambre, ¿sabes? O sea, a mí me da como esa hambre de querer seguir aprendiendo, de conocer nuevo, de seguir como desmoronando partes, de conocer como algo mucho más profundo y entrar por ahí. A ver, vamos al punto. O sea, me encantan, o sea, las guías dicen, ¿no? Esta parte de dicen, o sea, los pediatras son, o sea, o los médicos son, o sea, pues, en general, eh, parte de la causa más importante, pues, del estigma de peso, o sea, y por lo tanto deben de cuidar, o sea, la manera como, pues, tratan al paciente, etcétera. ¿Tú qué pensaste cuando viste todo esto que mencionaban? Que sí tienen toda la razón. O sea, que muchas veces los médicos somos pues sí, los propios, los que hemos sembrado esta semillita en la población de todo el estigma que tenemos, ¿no? Y de cómo llevamos nuestra consulta. Y sí, claro que tienen toda la razón. Y aparte, una prueba muy grande de cómo los pediatras, espero que no me maten los pediatras, pero de cómo los pediatras siguen No, perpetuando no. el estigma, es precisamente esa guía. Entonces, siento que Sí, pero bueno, tú viste, ¿no? O sea, yo me puse la semana pasada a hacer entrevista, pues, con un pediatra, pues, que es responsable de clínica de obesidad, ¿no? O sea, y sí reconoce, o sea, sí reconoce y reconocen, pero siguen perpetuando, pues, también de alguna forma el mismo lenguaje, ah, porque es esta parte patriarcal de la manera como se han venido haciendo pues la nutrición y la nutrición en los niños obesos en, no sé, ¿verdad? O sea, por varias décadas. Entonces, otra vez, o sea, yo digo, yo trabajo con él, ¿sí me entiendes? O sea, yo trabajo con ellos y digo, ¿y aquí habrá alguna manera, sí me entiendes, de cavar algún hoyito? Ya después, o sea, cuando estaba haciendo la entrevista, yo decía, sí, por si no la vieron, o sea, pueden regresarse allá al canal de YouTube y verla, o sea, y es casi como, ya hubo un momento que ya no sabía ni cómo llegarle, ¿sí me entiendes? A la hora de estar como hablando con él. Y te digo, yo trabajo con él, y lo respeto mucho por su forma de trabajar y otra, pero no, pero sí fue un tema difícil, pues, que no pude como, ¿sabes? Me costó trabajo, pues, entrar. yo creo que igual otra de las grandes como barreras que tenemos es que tal vez nos haga mucho sentido el qué es el estigma de peso, por qué seguir promoviendo pérdida de peso indiscriminadamente, al final de cuentas promueve el estigma, o sea, el solo enfocar pérdida de peso promueve estigma, ¿no? En este tipo de cosas puede ser que nos hagan sentido, ¿no? Pero luego si viene la American Pediatrician a decirnos en su guía que eso es lo que tenemos que hacer, como médicos, obviamente siempre hemos visto las jerarquías. Claro, claro. Entonces, si eso es lo que nos están diciendo, nos cuesta mucho trabajo cuestionar y decir, bueno, ¿por qué? Así te cuadra. Entonces, creo que ese es el problema, ¿no? O sea, que no aprendemos como a desligarnos un poco de estas grandes asociaciones, ¿no? Y lo platicabas tú con Nutrinetas, ¿no? De esto tiene mucho conflicto de interés, ¿no? O sea, a mí al principio me costaba como mucho trabajo quitarme esta idea y no sentirme como conspiranoica, ¿no? De decir, es que las farmacéuticas, es que obviamente hay conflicto de interés, es que obviamente me están diciendo que ya le puedo dar un medicamento a un niño de 12 años que va a tener que ser para toda la vida, entonces va a tener que consumir un medicamento que 70 años más, ¿no? Que es la esperanza de vida. Entonces, que es un montón de dinero, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver las cosas así, te quites esta idea de que son teorías conspirativas, realmente hace sentido, ¿no? Y ves los conflictos de intereses que tienen los autores de la guía, entonces
creo que podemos escarbar más allá sin dejar de ser, pensar como tener ese pensamiento crítico de ciencia, ¿no? Que tal vez es nuestro miedo de que la gente diga, es que esto no es ciencia, ¿no? Porque no estás siguiendo la guía y porque no estás haciendo esto si eso es lo que dice la evidencia, ¿no? Oye, pero sí, ¿qué pasa si dices, me encanta esta plática, ya estoy muy emocionada, porque es como tan difícil también poder tener esta conversación con muchas personas, o sea, ¿qué tal que cuando dices, bueno, pero es que ese niño tiene un problema de obesidad, entonces, ¿en dónde está? O sea, a ver, esta persona que vive con obesidad o este niño que vive con obesidad, o sea, sí tengo aquí una situación. Entonces, ¿dónde está el pensamiento crítico para poder distinguir entre quién sí va a necesitar algún tipo de tratamiento y quién no? Porque yo también tengo problema con nadie lo voy a tratar, ¿sí me entiendes? Porque, porque aquí hay a ver, sesgo, discriminación, estigma, ¿sabes? O sea, tan, no puedo llegar a ese lugar. Es que, ¿sabes qué? Ayuda. Sí, igual a mí me costó un montón. O sea, igual a mí me costó un montón, sobre todo con los niños. Pero yo creo que la diferencia es, sí, un punto número uno, la evaluación, ¿no? Porque puede ser que la mamá llegue a su consulta pediátrica en el percentil 97, pero le hagas una buena evaluación nutricia y te diga que cubre todos sus requerimientos, está comiendo de manera adecuada, ¿no? Hace actividad física, le va bien en la escuela, duerme bien, sus papás están bien funcionales y no hay problemas en casa, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a poner a una dieta de pérdida de peso a ese niño si estás evaluando todo lo demás y todo está funcionando de manera adecuada, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo digo, pero entonces la guía dice que si está en el percentil, lo tengo que poner a dieta, ¿no? O sea, le tengo que limitar las calorías. Cuando de por sí, tal vez no haya un exceso en su consumo calórico, ¿no? Entonces, ¿para qué le voy a yo a reducir las calorías que está consumiendo? ¿No? Sí, ok, ya. No, y sí me ayudas con eso, o sea, yo también puedo entender completamente esa parte. ¿Qué pasa cuando empieza a haber un poco más de problemas? ¿Sale? En donde, por ejemplo, sí tiene una situación familiar súper complicada y el vaivén, no sé, un divorcio o algo y el vaivén, o sea, también tienen a ese niño, por ejemplo, porque no podemos nada más hablar de un niño, pero tal vez o sea, de cualquier persona, sí tienen a esa persona, o sea, ya sabes, con conflictos con su forma de comer. Yo creo que la clave, y lo estaba pensando precisamente cuando estaba analizando como las guías, es que el gran conflicto es, yo creo, uno, pesar a los niños, o sea, que el niño sienta que lo estás pesando y al pesarlo lo estás juzgando, ¿no? Así es. Es que su cuerpo es un problema que hay que solucionar, ¿no? Entonces, que desde Ya. y que las guías hablan, ¿no? De cuestiones de intervención desde los 0 años, ¿no? O sea, que desde tan bebés tengan ya este chip de mi cuerpo es un problema que hay que solucionar, ¿no? Y que tengo que bajar de peso y que, digo, ya sabemos todo lo que relacionamos con perder peso, ¿no? Que voy a pasar hambre, que no voy a poder comer lo mismo que todos los demás comen, que seguramente me va a costar mucho trabajo y todo lo demás. Entonces, creo que ahí es el problema. Aparte es una realidad. Sí, sí. Centrar todo en el peso, eso es lo que va a traer que el niño tenga una mala relación con su cuerpo, con la comida, que todo el tiempo, que desde tan chiquitos empiezan a hacer dietas, ¿no? Cuando ya vimos que las dietas, lo único que provocan es este ciclado de peso, ¿no? Y entre más chiquitos, es más probable que tengan estos ciclados de peso que pueden condicionar, ¿no? Yo le decía a la doctora Marta Kaufer que pueden condicionar tal vez algún problema a largo plazo, ¿no? Entonces creo que ese es el problema. Y eso es lo que a mí yo siempre batallo para que tanto los profesionales como las personas que consultan conmigo entiendan, ¿no? Que el verdadero problema es centrar todo en el peso. Sí pueden ser todas estas consecuencias a largo plazo, sobre todo en los niños, y que nos podemos centrar en millones de cosas más, sobre todo con los niños, en alimentación, Ay, sí. hábitos saludables, que yo no le tenga que decir al niño, es que tienes que bajar de peso, ¿no? De que yo lo tengo que estar en cada consulta, que yo tengo que estar con este discurso de cambiar el cuerpo, ¿no? Creo que es terrible. Oye, y luego también ya ahorita dices, o sea, dice hábitos saludables y ya también entro en un conflicto terrible porque, o sea,
yo tengo ahorita un problema grave, o sea, con qué es saludable y qué es, o sea, qué es salud y qué es enfermedad. O sea, ¿saben qué? A mí enséñame a alguien saludable, disque, ¿verdad? Y enseñan, o sea, y entonces, a ver, ¿qué es eso, no? También esa raya, ¿sabes? Que hemos pintado para poder como delimitar algo y poniéndole algún tipo de grado de gravedad, ya sabes, no, acá mira, aquí estás muy bien y entonces, y acá estás, ya súper mal, ¿no? O sea, ¿qué es eso, no? Y que Entonces, te digo porque escucho y claro que entiendo, ¿verdad? Para hábitos saludables. ¿Y qué es saludable? ¿Para quién? O sea, ¿sabes? Entonces, bueno, estamos en un momento así súper confundiente. Porque aparte, imagino que has escuchado hablar del salutismo, ¿no? En donde la salud, pues es así como que lo máximo a lo que aspiramos y si no tienes salud en esta sociedad no eres nada, ¿no? Porque todos tenemos que aspirar a ser los más saludables de los más saludables. También esta cuestión ya se convirtió en algo tipo como la ortorexia, ¿no? O sea, de comer perfecto. Sí, totalmente. La salud ya es como a lo que todos aspiramos y si no estás en ese camino hacia ser saludable, entonces estás terrible, ¿no? O sea, no te validas como persona, ¿no? Y luego de pasada tienes, ya sabes, ¿no? O sea, médico, nutrióloga, la maestría, al rato vas a tener el doctorado, no sé qué, o sea, ¿sabes? Y dices, no, y sigo sin ser saludable, ¿sabes? Entonces, ¿aquí qué me está pasando? O sea, no, híjole, como que son un montón de dudas las que se me vienen. No dudas, o sea, se me viene como toda una confusión entre los temas que estamos tratando de cubrir y también como los otros que me están haciendo también seguirme cuestionando, o sea, en dónde estoy, qué, o sea, cómo quiero yo seguir cambiando como profesional, pero al mismo tiempo como persona, ¿sabes? Para poder ayudar a los que me toca, pues, que son varios. Entonces, Y híjole, sabes qué? Que digo que toda esta plática yo jamás en mi vida me habría imaginado que estaría hablando de este tema como nutrióloga o como médico, ¿no? O sea, cuando vi que aquí también influye la perspectiva de género, obviamente el feminismo, toda esta cuestión del racismo, ¿no? De cómo la discriminación afecta a la salud, o sea, todo lo que implica las cuestiones de la justicia social, ¿no? De las determinantes así sociales. es. O sea, jamás yo pensé que estaría hablando de esto o que estaría leyendo sobre esto. O sea, y creo que Pero eso es lo que tenemos que empezar también a hablar, ¿no? Que también como sí, profesionales de la salud, estos temas impactan en nuestros consultantes, en nuestra vida. y que no, o sea, y mira, o sea, tú tienes una maestría en nutrición clínica, o sea, yo de menos tengo el descaro de decir que no soy nutrióloga clínica, o sea, a mí me gustan las cosas más sociales, o sea, más poblacionales, pero me encanta que sea, o sea, dentro de la salud, de la nutrición clínica, que podamos también tener estas conversaciones, porque el otro día había puesto un post, ¿no? O sea, sobre lo que me gustaría cambiar sobre la carrera, y digo, me chocas estas definiciones, o sea, sabes, de nutrición clínica y nutrición comunitaria, y no, porque finalmente lo único que nos hacen es como dividirnos, entonces es como yo pertenezco al grupo selecto de los nutriólogos clínicos, que no, nosotros no, solo nos encargamos de pesar, medir, ¿sabes? Dar 100 gramos de, 5 gramos de y un suplemento si es que tenemos el suficiente criterio y ya. Pero, o sea, ¿y qué pasó con todo lo demás? O sea, ¿qué pasó con trauma? ¿Qué pasó con o sea, con etnicidad? ¿Con qué te pasó en tu vida? ¿Qué pasó con todos estos temas que están impactando y están impactando en estos temas de, o sea, son un mismo sesgo y otro, y una misma discriminación, igual que la de peso, pues, en todos ese sentido. Y creo que está padre que la guía creo que es de las cosas rescatables, ¿no? De esta guía, o sea, que sí se mete con las cuestiones de racismo, de discriminación, de trauma, ¿no? O sea, creo que es la parte buena de la guía, que habla de esto y que sí, chicos que nunca en su vida se habían puesto a pensar en esto, al menos eso es como ay, esto existe y puede afectar, ¿no? Creo que eso es importante. Oye, yo decía, ¿no? Cuando hicimos el programa de Nutrinetas, o sea, yo decía, pero es que tiene eso de rescatable. Y Sabi decía, no, pero sigue discriminando, o sea. Y yo decía, pero no, pero es que sí tiene de rescatable, o sea, todas las partes sociales, o sea, no, pero ¿de qué te sirve si de todas maneras, o Eso sea? sí. Entonces, ¿Sabes? pues no sé, sí, Es importante
que yo no había notado, que en la guía anterior, en la del 2016, sí participaron profesionales de la conducta alimentaria. Y en esta guía nueva no hay ningún profesional que trabaje con trastornos de conducta alimentaria. Entonces creo que esa es una gran red flag de la guía, ¿no? O sea, que al menos en la otra se hicieron la oportunidad y se enfocaban mucho, sí, tal vez en la pérdida de peso, pero en modificación de hábitos y en todo lo demás que ya sabemos que sí tiene impacto en la salud, ¿no? Y que aquí no. Entonces creo que también es bien arriesgado haber tomado en consideración a estos profesionales. Ok, eso es interesante. Bueno, la guía, como lo hemos dicho varias veces, o sea, tiene 100 páginas, entonces sí es una... Pero yo creo que sí hay varios puntos pues que rescatar. Sí están muchos de ese tipo de puntos. El problema a mí me sigue haciendo, o sea, la parte como de la medición del peso, ¿no? O sea, yo tengo así ahorita alumnos de la maestría en donde es que no vamos a pesar y a medir a nadie. Y te lo prometo que hiperventilan, o sea, ¿sabes? Es así como, pero es que, no, es que, o sea, realmente sí podemos hacer una tesis sin pesar, o sea, y medir, es más, o sea, o pregúntales cuánto crees que pesan y miden y ya, y hacemos una estimación, ¿sabes? Así como, o sea, no, o sea, me estás diciendo que no soy nutriólogo. Bueno, entonces, entre sentir eso y sentir que puedo también, o sea, si tengo que hiperventilar, ¿sabes? Porque no voy a poder pesar y medir, y, y basé toda mi formación de 4 o 5 años, ¿sabes? En eso, y si eso lo considero que sé hacer o para lo único o sea, lo único que sé hacer, o sea, yo creo que sí es momento como de cuestionarnos que debemos de aprender otras maneras de hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos? O sea, si quieres vamos como resumiendo esto, vamos nada más como cerrando de alguna manera o algún mensaje que quieras decir en relación a esto, porque sí, me parece muy triste, ¿no? Es que sí, yo entiendo completamente y valido completamente esta hiperventilación porque yo igual llegué a sentirla, pero pon tú ahorita que estoy trabajando con una compañera de la maestría precisamente, estamos tratando de diseñar un programa integral de intervención escolar, ¿no? Entonces ella está como en este proceso medio de construcción y yo le dije, ¿sabes qué? Yo, o sea, si vamos a trabajar no me siento cómoda en que pesemos a los niños. Tenemos que pensar entre las dos cómo vamos a medir el éxito de la intervención, ¿no? Entonces, Sí, darnos a la tarea de buscar otras herramientas de medición, de otras variables que sí podamos medir, que no sean el peso, ¿no? Entonces, creo que sí, claro, también. trabajo, ¿no? O sea, lo más fácil es pesar, es facilísimo, ¿no? Todo el mundo tiene una báscula. Pero el de realmente sentarte a investigar y a pensar, echarle tus neuronas a, bueno, como si estoy esperando, si este es mi objetivo, entonces, ¿qué voy a esperar y cómo lo puedo medir, ¿no? Creo que eso es lo que nos puede costar mucho trabajo, pero claro, puede. O sea, hay otras variables que podemos medir que no son el peso, ¿no? Pame, te invito, yo mido rasgos del apetito y son, es mucho todas las escalas de hambre y saciedad, así es que sí se pueden hacer muchas cosas, qué padre o sea, qué padre que lo puedas ver de esa manera y bueno, yo también, aquí te andan mandando un recado, a Idilia, Pame eres una chingona. Tú igual. Hoy en el Congreso. Estoy de acuerdo. Entonces, no, sí hay muchas cosas que podemos medir hasta, o sea, por ejemplo, podrías hacer una serie de preguntas de cómo se sienten las personas en relación a lo que comen, o sea, cuál es la relación que tienen con la comida, ¿no? Nada más como con cuáles son los alimentos que consideran si son buenos o malos y por qué, o sea, fíjate, el otro día estaba pensando, voy a hacer o sea, un post sobre diarios de alimentos, ¿sabes? ¿Cómo me siento en relación a lo que como? Bien, ¿cómo bien? O sea, ¿qué es eso? Eso no es sentido, o sea, ¿cómo o sea, cuéntame un poco más, o sea, cuéntame qué sientes cuando comes tal cosa, por qué la sientes, o sea, explora de dónde te viene eso. Hay tanta tela de dónde cortar que no sea pesar y medir, o sea, en donde no tengamos que hacer la gente
no tengamos que hacer que la gente se sienta mal. O sea, quizás yo, como trabajé tantos años con personas con trastornos de la conducta alimentaria, para mí pesar no era, o sea, pesar, pesar era un problema y pesar no era lo que hacía. Entonces, yo llevo muchos años antes de las pláticas de esto no pesando gente. Entonces, a mí me parece que pesar una persona es hasta de mal gusto. Así es que, este, ¿cómo nos quedamos entonces con esto del estigma? Yo creo que punto número uno como profesionales, abrirnos, cambio, leer, investigar. O sea, ahorita ya el pretexto no es de no hay información disponible, porque claro que la hay, ¿no? Y me dio la plática ya que el año pasado se publicaron más de 100 artículos hablando de estigma de peso, ¿no? Entonces, yo sé que nos cuesta mucho trabajo a veces leer, pero es importante, ¿no? Entonces, punto número uno es como abrirnos a este nuevo paradigma, no, tal vez no enfóquenos solo en el peso, pero sí pensar en qué es el estigma de peso, que cuestionarme, ¿no? Hay muchas escalas, está la escala de Harvard para medir mi estigma de peso, ¿no? O sea, entonces creo que es lo más importante, ¿no? Comenzar a leer de estos temas y ya luego pensaré cómo le voy a modificar a mi vida, pero hoy, si nunca habías escuchado de este tema, es empezar a leer y buscar información. Creo que es lo más importante. Sí. Oye, aquí, bueno, Vicky está mandando, Victoria está mandando un mensaje que dice, justo levantar la voz y decir, no me siento cómoda con esto en mi práctica profesional, ya implica muchísimo valor y eso se súper agradece. Ja, 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 felicidades y gracias. Sí, gracias por ese comentario. Y sabes qué, leer, cuestionarte, o sea, tratar de hacer las cosas también de manera diferente, me parece, es más, ¿cómo le hago para romper mis propios paradigmas? O sea, revisar cuál es mi paradigma, de dónde viene, desde cuándo lo tengo, ¿sabes? ¿Por qué me viene? Y luego entonces ya poder decir, ok, desde aquí parto para hacer algún cambio. Oye, también ya ves que a mí me gusta el tema de los modelos, entonces estabas hablando como del modelo no tengo ahorita el nombre aquí enfrente, eh, del sesgo de peso o ese estigma de peso en relación a ver, cuéntame o cuéntanos a todos, porque nada más para ponerlo en el marco. Es el modelo del sesgo y el estigma en la obesidad, y ese básicamente está escrito por la Obesity Canada, ¿no? O sea, es la doctora Ángel Ramos, no me acuerdo, Jimena, ella como lo describió, y es todo como este proceso en el que el estigma al final de cuentas afecta la fisiología y el metabolismo de los, ¿no? O sea, todo el estrés que meten y todo el de cómo empieza desde el no quiero ir a la consulta porque me van a pesar y medir y esto se va a complicar porque ya sé que van a decir en la consulta, entonces abandono mi tratamiento o simplemente no voy, luego obviamente retraso el diagnóstico, ¿no? Y todo se complica, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos es, bueno, ¿realmente un paciente con un exceso de peso o con un peso elevado o con un cuerpo más grande originalmente tenía este problema de salud, o este problema de salud inició porque pues no fue a sus consultas de prevención, no hizo medicina preventiva, cuando iba a consultar por una cosa en específica se le recomendaba únicamente pérdida de peso y se dejaba de lado esta cuestión del problema real de la consulta, ¿no? Entonces es un modelo que abarca como todas estas partes sociales y también las implicaciones metabólicas, ¿no? Que tiene el estigma de peso en la cuestión de la carga alostática y el estrés crónico y el colesterol y todo lo demás, ¿no? Pero en resumen, eso. Que aparte es cierto, porque sí tiene, o sea, toda una carga fisiológica o fisiopatológica, si lo quieres poner de esa manera. Y eso es también una de las partes, componentes importantes, porque muchas veces es, esta va a hablar de estigma de peso y entonces me va a salir con, ya sabes, como una cosa toda muy woo, yo no, en donde en realidad no me está hablando de ciencia. Y eso tampoco eso tampoco es una de las, o sea, no es una de las situaciones. Realmente estamos hablando que, como decías, hay muchísima evidencia del efecto y del impacto que tiene el sesgo
y la discriminación de peso sobre las personas que viven con obesidad o con un cuerpo grande. Oye, Pame, pues muchísimas gracias. Gracias por este espacio y gracias por compartir y gracias por compartir todo lo que compartes en redes. Es padrísimo, o sea, verte, leerte, escucharte, seguirte. Y me encanta todo lo que estás haciendo. Felicidades. Gracias, Clau. Oye, nada más quiero aclarar, porque esta pregunta que acaban de hacer, que si en la consulta médica pediátrica podemos hacer una partida de estímulo para captarla. Hay razones médicas por las que es importante pesar, ¿no? O sea, ahí sí sé que hay condiciones en las que no, o sea, IVA es importante, situaciones hasta en los pacientes de diálisis, ¿no? Es importante el peso. Entonces, no vamos a como a sacar por completo de modificación de hábitos y todo lo demás, no es variable a calcular, pero en este caso, por ejemplo, sí lo es, y podríamos simplemente pues hacer un peso ciego, ¿no? O sea, no catalogar a tu paciente como sobrepeso, obesidad o tienes que bajar de peso, ¿no? Sino simplemente utilizar el peso como lo que es, ¿no? Una variable más de la salud. Y así es. Y eso, excelente, porque era un poco lo que estaba yo tratando de decirte, pero aquí estuvo más aterrizado. Me parece súper importante ese tema. O sea, a mí lo que me choca del peso no es tanto la medición, es la clasificación del peso. Y luego no vaya a ser que te hayas desviado, ya sabes, que estés en un percentil, ya sabes, o 25 o 85 o lo que sea, porque entonces te tienes que ir al percentil 50 como que si eso existiera, o sea. Entonces, sí, es importante también cómo haces esas mediciones y no, o sea, no con la particularidad como nos las han enseñado también en la carrera, ¿no? O sea, o que, otra vez, es que volvemos a lo mismo, o que el peso es lo único y lo más importante. Gracias, Pame. ¿Alguna otra cosa que quieras decir o algo con lo que quieras terminar? Pues con lo que siempre termino las pláticas es que es como con la invitación a la luz, ¿no? O sea, que se importen a que abran su mente, o sea, es como lo más importante, ¿no? Yo entiendo pensamiento, pero hay otras cosas importantes en la salud que no tienen nada que ver solamente con las guías, ¿no? Entonces, esa es la invitación, ¿no? A cuestionarse a ustedes y a... Así es. Bueno, pues nos vemos para la próxima. Voy a subir esto también a redes para que tengan el acceso. Así es que, pues yo voy a terminar con lo que siempre digo. Nos seguimos nutriendo. Gracias, Clau. Hasta luego. Adiós. Bye. Un abrazo. Bye. Bye. Gracias por escuchar un episodio más de Alimentos y Emociones Podcast. No olvides dejar un comentario, suscribirte al canal y presionar el botón de notificaciones. Ayúdanos a crecer. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.